bienvenidos a este episodio de Directo Arets y con nuestros aliados, incluido el diario El Espectador en Colombia. Estamos aquí en el Hotel Tequendama hablando con Paco Taibo II. Él es un escritor mexicano, español también, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y es un escritor que además es director de una librería muy importante en Colombia y una librería muy importante no solo en la América Latina actual, las personas que nos interesan los libros, que nos interesa la literatura actual en América Latina, sino también en la historia de América Latina, en la historia también, hay que decirlo, de las luchas sociales en América Latina. El Fondo de Cultura Económica fue una de las editoriales valientes que publicó autoras y autores en momentos en que se quemaban libros, en momentos en que se perseguían escritoras, en momentos en que se censuraban las voces que hoy admiramos, pero que en su momento fueron muy oprimidas, muy perseguidas. Y creo que celebrar esta entrevista también es para celebrar un poco la libertad de expresión, celebrar también la posibilidad de diálogo y por supuesto ese hecho que más que nada nos encanta decirlo. México es el próximo invitado a la Feria del Libro de Bogotá, que es la feria más importante en Colombia, es el evento cultural que más gente accede, que más gente visita en la ciudad de Bogotá y en el país de Colombia. Entonces, bueno, muchas gracias por esta entrevista y comenzamos a hablar. Pues me encanta que estés en Bogotá, me encanta que estés en nuestra casa también y visitando también tu otro lugar, tu otra casa, que es esa librería, el Fondo de Cultura Económica y el Centro Gao. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo encuentras? Colombia se está volviendo importante en el esquema del fondo. El esquema del fondo es desde hace 3 años que entró la nueva dirección. Tenía varias puntas, claramente y desde el primer día. Una de ellas era: vamos a bajar el precio de los libros. Es insoportable el fenómeno que se ha producido en los últimos años de aumento del precio de los libros. De tal manera que un lector joven llega a la librería y se pone a rascar el bolsillo hasta que saca petróleo, pero no saca el dinero para poder comprar un libro. El fenómeno lo habían propiciado las transnacionales exportando desde España y los mercados locales dando por bueno este fenómeno. De tal manera que un libro en España que te costaba 20 euros, 22 euros, te llegaba a Colombia a 25, a 27. Bueno, es brutal. Y además el fenómeno de contagio, que era libros más caros, vendemos menos, pero es dinero más seguro, que era muy neoliberal y muy mercantilista. En lugar de hagamos ediciones mucho más grandes, bajemos el precio de los libros, sacrifiquemos las cuotas de ganancia y pensemos que trabajamos para lectores, no para clientes, ¿no? Y esto era un cambio de mentalidad cuando llegamos al fondo hace 3 años y medio. Segundo fenómeno era: tenemos que volver a tender los puentes de América Latina. Están rotos. Se lee y se leía bestseller internacional generado en traducciones españolas y autores locales. Y la interconexión prácticamente rota. Se salvaban muy pocos autores que cruzaban los puentes de país a país. Entonces teníamos que empezar a crear los puentes que estaban perdidos y desaparecidos. La falacia de un océano nos separa y un idioma nos une era una falacia. La posibilidad de leer en México a un autor argentino había disminuido de manera radical. Lo que fue la gloria de los años 70, donde la producción editorial argentina, la mexicana, el auge de la Revolución Cubana, los libros muy baratos, te permitían una circulación continental. Se perdió. El boom desapareció y los hijos del boom nos quedamos huérfanos, todos perdidos en nuestros países y aislados. Entonces es un fenómeno de compostura muy lento en la que estamos metidos en el fondo, a través de la red. Que la red es más que librerías en cada una de nuestras ciudades. Son librerías, distribución, trabajo de fomento a la lectura, promoción, circulación. O sea, es todo un trabajo produciéndose en 11 países, que además va creciendo el número de países. Se añadió Cuba hace 2 meses, ahora viene Paraguay, vamos a tener librería en La Paz y un centro de convención, debate, contacto, y en Uruguay. O sea, eran varias cosas las que había que empujar en nombre de bajar el precio de los libros, aumentar la calidad de la difusión y la intercirculación latinoamericanizante.
Y eso es lo que está pasando. Y bueno, cuando vienes a un país como Colombia, vienes a todas esas cosas. Fui a ver la Feria de Medellín, me gustó mucho cómo está diseñada, es una feria gratuita, de gran convocatoria para jóvenes, que lo mismo van a tomar helados o a comer, no me importa, están en contacto con el libro y van creando un ambiente. Y eso era un tema, pero también un tema era conversar en serio y discutir con la filial colombiana si vamos a tener un librobús aquí también, como tenemos 11 en México y uno en San Diego, y va a haber uno en la cordillera chileno-argentina. Un librobús que te permita llegar a ciudades donde no hay ni bibliotecas ni librerías. Hay gente que le gusta separar la literatura, los libros de la política, y yo pienso que eso es una agresión directa a la inteligencia. No es mi caso, no te preocupes. Yo digo públicamente que soy guevarista y bolivariano. Y si no les gusta, pues que se jodan, porque ganamos las elecciones en México y eso me ha permitido ser director del fondo. Pero me va a permitir, después de que dices eso, me permite preguntar varias cosas. Y la primera que quiero es, ¿cómo ha sido la relación de la cultura con el gobierno mexicano, el nuevo gobierno mexicano? Ya es nuevo, sí, porque la izquierda en estas latitudes no ha tenido muchos mandatos. ¿Y cómo ha sido esa relación y cómo ha sido también el fondo? Porque tú has hablado de la distribución, de bajar los precios, de conectar América Latina. Son todas ideas que, lo queramos o no, han sido ideas, a mi modo de pensar, muy buenas, pero ideas que la izquierda ha defendido más históricamente en nuestra región. Bueno, son ideas muy buenas. El problema no solo si son buenas o muy buenas. Si tienes un gobierno progresista en México y ahora tienes uno en Colombia y tienes otro en Chile y vamos a ganar en Brasil, las posibilidades van creciendo, los contactos horizontales se vuelven viables. Y entonces cuando dices, vamos a hacer una colección de literatura latinoamericana editada en 7 países al mismo tiempo, pues tienes acceso en todos ellos a los ministros de cultura, a hablarles de tú por tú. No es tener que pelear contra la mentalidad mercantil neoliberal de un Ministerio de Cultura donde le hace caso al que mueve el billete. Entonces, bueno, el viraje a la izquierda de América Latina propicia y facilita este tipo de operaciones. ¿Y cómo ha sido esa relación, digamos, desde el fondo ya en México? ¿Cómo ha sido ese trabajo con el gobierno? ¿Cómo ha sido ese cambio, por ejemplo? ¿Cómo te entregaron a ti el fondo y qué cambios has hecho, por ejemplo? Estos que te estaba contando, hemos regalado 5 millones de libros a población sin recursos en un proyecto que pacté directamente con el presidente de la República. Hicimos junto a la selección de los libros que íbamos a regalar y lanzamos una operación de masas que se llamó 21 para el 21. Ahora estamos cocinando una segunda operación para el 23, que queremos que tenga dimensiones latinoamericanas. Esto lo puedes lograr con un presidente que lee, ¿no? Porque los presidentes analfabetas en la historia de México hacen legión, compadre. Y no les importa la cultura como un bien. Muchas veces te ves obligado a dejarle claro algo que el aparato hoy progresista en México tiene claro, que es crear una librería en una ciudad donde no hay buenas bibliotecas y donde no hay librerías, no es un factor mercantil, es un factor social. Tiene un valor social agregado. Y entonces llegas a pactos con el presidente municipal de la zona, que te dice, te consigo el local, anda, gratis, agua y luz. Y entonces yo solo tengo que poner director y 14,000 libros, y el movimiento, y promoción. Estas cosas solo lo logras en un país donde hay esas sensibilidades. Si no, la lógica mercantil y neoliberal, que es, ¿y yo por qué tendría que aportar a que haya una librería en mi ciudad? O te dirían cosas como dijeron los neoliberales en gobiernos anteriores en México, que los libros son como zapatos, que concurran al mercado. Y te ves obligado a decirles a los funcionarios que decían esas cosas, ¿qué zapatos has leído últimamente, compadre? Y entonces ya se quedaban callados, pero amarraban. ¿Y iba libros? Sí. Bueno, nuestros vecinos chilenos lo están sufriendo. Ese 19% de IVA libre no tiene sentido. Desde una lógica diferente. La lógica de la cultura genera sociedades críticas, sociedades pensantes y construye nexos, articula de abajo hacia arriba. Hablábamos de la librería del Fondo de Cultura Económica en La Habana y me parece importante
hablar un poco de ese aislamiento que ha ocurrido con Cuba. Aquí en Colombia tenemos una deuda muy grande con Cuba, ha sido una casa que ha brindado sus puertas para la paz y tristemente el anterior gobierno se le ocurrió que incumplir esos pactos internacionales que se habían hecho, que llevaron a poner a Cuba de nuevo en la lista de países terroristas. Es una deuda muy grande que tenemos con Cuba y me parece muy interesante esto que está pasando también para una sociedad que evidentemente ha sufrido un aislamiento como ha sido la cubana. ¿Cómo lees ahora Cuba? ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Cómo identificaron ustedes? Bueno, vamos a poner la librería, pero ¿qué está pasando allá y cuál es la apuesta también con la nueva sede allá? Era uno de los peores momentos para montar una librería en Cuba. Fallas de luz en La Habana un día sí y otro también. Por lo tanto, problemas de transporte. Por lo tanto, problemas sencillos como los que iban a pintar la librería no llegaban lunes, martes y miércoles porque no hubo transporte. Como transportar los libros, como el mercado económico. O sea, yo llevo libros en pesos mexicanos y no los puedo rescatar en dólares. Tengo que venderlos en pesos cubanos. ¿Y qué hago con los pesos cubanos? Entonces, era el peor momento para montar una librería. Y dijimos, pero es el peor y es el mejor. Porque si algo había en Cuba en estos tiempos, es una industria editorial minimizada, ¿sí?, que ha decrecido por los problemas del papel, y entonces, ¿qué más que montar una librería con libros mexicanos? Entonces funcionó, y funcionó de maravilla. Tuvimos que crear mecanismos de compensación, que es, vendemos en pesos cubanos, equivalente a pesos mexicanos, y con eso compramos derechos de autor, traducciones, para equilibrar el pago, porque el fondo, por más que sea una institución con fuertes contenidos sociales, también es una empresa, ¿no? Y tiene que justificar su economía interna. Bueno, pues con eso de que era el peor momento, es una de las mejores librerías que tenemos en toda la... Hay cola permanente, ya la verás, ¿para qué te la cuento? Y ya me contarás. Es una librería bien bonita, que se nos van a acabar los libros del fondo en los próximos meses y tengo que inventar una manera de volver a transportar libros que pueda darme el lujo de vender a su precio. Es todo un luchar contra las corrientes del viejo neoliberalismo que dominaba la economía y el pensamiento de nuestros países. ¿Qué se está leyendo hoy? Y de alguna manera aquí en Colombia pues hay varias editoriales, algunas españolas, hay editoriales del Reino Unido, las editoriales grandes, para ponerles por su tamaño también económico, pues tienen un modelo, mucho de lo que sacan no me gusta, sinceramente, suelo entrevistar a los autores y las autoras que realmente me gustan, muchos también los tienen estas editoriales, pero de alguna manera... ¿Eres optimista frente al libro? Hace 10 años se decía, me acuerdo una gran póster del New York Times que decía así, el libro se acaba, se extinguió el libro y hoy se siguen vendiendo libros. El último evento de la Feria del Libro aquí fue brutal. Olvídalos, los fundamentalistas del fin del mundo y el apocalipsis en el libro hacen declaraciones como el libro en papel está terminado, todo se va al digital. Es mentira. Nosotros hemos estado creciendo en el digital, sin duda, ¿por qué no? Pero hemos estado creciendo mucho más en el papel, porque la red y las facilidades de lectura del tiki, te da para leer un poema y te da para leer un cuento, pero no te da para leer una novela. Ahí es el papel el que tiene que entrar, el libro en papel. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Pues invertir el proceso. Estamos usando las redes para propagandizar el libro en papel. Una y otra vez. Y tenemos una presencia en México enorme en redes, enorme. En bombardeo. Y yo uso el TikTok y me meto en Instagram y hablo en YouTube. Y ahora salió esta novela, Te va a volar las neuronas, con lenguajes muy provocadores, llegando a un mundo de jóvenes. A decir, ¿vas a renunciar a leer? Te lo vas a perder. Ahora, si quieres renunciar, renuncia total. Peor para ti cuando tengas 60 años y hayas descubierto que eres analfabeta funcional. Provoca. Y si provocas y te acompaña una literatura de calidad, interesante, provocativa, inteligente, subversiva, ¿no? Pues va a funcionar. El mercado
hoy está dominado, pues sí, está dominado por la literatura chatarra. 2/3 partes de lo que se publica es cómo conquistar a la secretaria de tu jefe sin que se dé cuenta. ¿La secretaria o tu jefe? No, tú a la secretaria. A lo mejor ese está publicado y no lo he visto, pero probablemente también ese lo publicado. O cómo curarte un cáncer de riñón con piedritas. O cómo ganar en los pronósticos deportivos infaliblemente. O cómo la máxima ciencia en la previsión del futuro es el tarot. Pues está repleto de basura y chatarra. Y repleto de recién llegados booktubers que promueven libros. Qué bonito. Entonces, vomito. Me has hecho reír mucho. Vomito. Pero hay que ir a dar la batalla ahí. No puedes de repente colocarte en la pureza de la literatura mayor y de altura. No, hay que ir a dar la batalla. Y siempre son muchas batallas. Hay que llegar al barrio con biblioteca. Hay que hacer bibliotecas comunales y regalar libros para estas bibliotecas comunales. Hay que buscar libros interesantes. Tienes que sacar colecciones a precios bajísimos para intervenir en ambientes populares. O sea, la batalla está en todos lados. Yo no creo que la vayamos a perder, ¿eh? En América Latina no creo que la vayamos a perder. Nos va a tomar tiempo. Y hablemos de los que están y las que están dando esa batalla. Hablemos de las escritoras y escritores, porque realmente me parece como un ejercicio democrático, hablando con el director del Fondo de Cultura, ¿por qué no escoges un escritor por país de los de donde está el fondo y nos votas uno así? O uno solo. Porque si hago eso no tengo los contratos y voy a levantar la liebre, compadre. Y por andar de hablador voy a perder negociaciones que tengo en proyecto, pensadas. Ahora en este viaje a Colombia puse el ojo en 3 autores. 3. Y mañana... Nombres. No, sácate, ¿qué le voy a dar pistas a Random House o a Planeta de por dónde voy? Para nada. Secreto Apache. Bueno, pero ¿quién que se ha publicado? No importa quién lo haya publicado, ¿a quién leer No hoy en día? importa. Precisamente para hacer la guerra a lo que hablas, ¿no? Sí. A la chatarra. Bueno, deja que lo hagan los autores y las promociones con libros ya publicados. El fondo ha añadido a su catálogo cosas muy variadas. Desde Carla Suárez, una novelista cubana que vive en Portugal, que a mí me gusta mucho cómo está escribiendo, la nueva novela del español Fajardo sobre América Latina, y varios que... Añadimos al catálogo cosas más en operaciones de rescate, bajo la idea de un joven hoy debería leer a Golding, el del Señor de las Moscas, y lo vamos a publicar, Premio Nobel. Y vamos a publicar a Henrik Boll. Henrik Boll. 2 novelas que estaban inéditas, ya salieron, ya deben estar llegando a Colombia. Y vamos a publicar a Miguel Ángel Asturias, Weekend en Guatemala, que fuera de Guatemala es un libro que apenas se conoció. Entonces, operaciones rescate. Estamos metidos en 200 operaciones rescate. Y eso incluye publicar a los Gumin, que a mí me gustan extraordinariamente, y en historia publicar a Barbero, que me parece lo más novedoso que hay en historia como narrativa, y a Luigi Cánfora, ¿no? A Luciano Cánfora, que escribió una historia sobre la biblioteca de Alejandría que se lee como novela. Entonces, y autores latinoamericanos cuyos nombres no voy a pronunciar, aunque ya publiqué una novela de Juan Sasturain, argentino, en los últimos meses, y ahora estoy tras la pista colombiana y peruana y chilena. ¿Sabes qué? Es un trabajo además de todos. Cuando contratamos un libro con un autor, lo contratamos en términos de una lógica, que es, no solo vamos a publicarte, vente a las librerías a hacer difusión, vente a los barrios a contar tu libro, ¿no? Asume el papel del escritor al viejo estilo, el escritor como activista cultural, muy alejado del concepto de la torre de cristal. No, hay muchos además colegas que están haciéndolo, y para bien. Ahora hubo una discusión hace poco en España sobre unos autores que se publicaron con un seudónimo y dijeron que si no hubieran
publicado con un seudónimo de mujer, pues no les iba a ir tan bien y hay un sesgo y bueno, tú sabes toda esa discusión, pero yo quiero preguntarte como director cómo avanzas o cómo elaboras un poco eso, porque también es cierto que hubo una cultura de la cancelación por milenios hacia las mujeres. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo elaboras tú hoy eso? ¿Hay algún sesgo? ¿Cómo haces tú para publicar? Yo creo que hay que aplicar el sentido común y no la cuota. No, te tocan 3 mujeres, un argentino y judío, un negro de la costa caribeña colombiana. No la cuota, no dejes que la cuota te coma la perspectiva, sino busca. Nosotros, por ejemplo, ahora, ante la tremenda oleada de literatura feminista, que es muy sana, que hay un proceso reivindicatorio de la mujer de abajo hacia arriba por todos lados, optamos no entrar al debate ideológico y a la literatura en la mayoría de los casos, sino que empezamos a buscar libros que te plantearan el lugar diferente en la historia de la mujer. No tanto el debate ideológico o teórico. Y entonces hicimos una búsqueda y encontramos 6 o 7 cosas interesantes y empezamos a lanzar una colección. ¿Qué cosas? El libro de la Ducombe de Mujeres Piratas, que de repente te dice, espérate, ¿piratas? No es Walter Raleigh, colega, piratas es la princesa Tuluzun, que tenía 1000 bajeles en China. Y este cambio de eje en la reinterpretación del lugar real, histórico de la mujer a través de la novela o del ensayo. Encontramos una biografía excelente de Cleopatra, donde dice, no es la reina medio puta que andaba conquistando generales romanos, es la que defendió la independencia de Egipto, a pesar de los romanos. Muy inteligente y muy interesante, y basada además en una lectura histórica sólida. O una novela de ciencia ficción donde todos los personajes son mujeres. Muy buena. Entonces, cambia los enfoques y produce libros destinados a una mujer de 20 años colombiana que está reivindicando derechos naturales, igualitarios, y dale gasolina para su arma, para su motocicleta. Tú escribes y mucho, y yo me pregunto con qué tiempo. ¿Cómo haces para...? Ahorita te vas a la habitación y te metes hasta las 3 de la mañana. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Tengo una reunión a las 8. No. El fondo recortó mi tiempo de escritura. Afortunadamente la pandemia me lo amplió por los encierros y los no viajes. Y entonces escribí 2 libros en la etapa de la pandemia. Libros que ya llevaba mucho tiempo trabajando. Pero el fondo me redujo a un escritor de 4 horas a la semana. ¿Y ese cuestionamiento a tu época actual en la vida, lo que estás haciendo ahora, no, o realmente no? Que yo sepa, no, yo soy el mismo. Soy el mismo cuando dirijo el fondo, cuando doy conferencias o cuando escribo, o cuando voy de la manifestación a la calle, yo soy el mismo. ¿Cuál fue la última manifestación que fuiste? Déjame ver, fue en México, sin duda, creo, sí. Fue en México y fue una manifestación de apoyo a maestros por razones salariales, al magisterio. La última. ¿Contra qué gobierno? Pues medio, contra nosotros mismos. Me encanta eso, y eso me abre a preguntarte algo sobre esa segunda, yo lo llamo la segunda oleada, ¿no? Porque esta primera izquierda de los años 90, Chávez, Correa, que fue un momento muy interesante también, Lula 1 también, y bueno, los aprendizajes de eso, ¿no? Yo siento que hoy en día el mismo Petro, AMLO por supuesto, no son lo mismo, ahí hay un aprendizaje también, podríamos decir que un aprendizaje de región. Pero nunca es lo mismo, si te vas a otra generación tienes al Che y a Fidel, y tienes la guerrilla guatemalteca y peruana,
y tienes a Luis de la Puente. Sí, sí, Tienes, pero de esos vas cambios variando. últimos... Los tiempos cambian Pero- y por pero lo de tanto esos las estrategias cambian. Pero de esos últimos cambios, ¿cómo ves tú esos dos momentos distintos? Especialmente porque aquí estamos estrenando presidente. Realmente te la pregunto también de cara al nuevo gobierno en Colombia. Te digo que cuando se supo lo que estaba pasando en Chile y en Colombia, en México hicimos fiesta. Fiesta, el triunfo de ustedes, hubo fiesta en México. Para nosotros era, no estamos solos con Andrés Manuel y la izquierda en el gobierno mexicano, sino hay un marco ya que te permite relaciones entre 6, 7 países. Refuerza de una manera importantísima el ascenso. Hoy por hoy es viable discutir un mercado común latinoamericano. Pues sí, se volvió viable. Impensable hace 10 años. Encerrados en el nicho neoliberal, el imperio y mi pueblito, la mentalidad de la frontera. Pues esto está cambiando. Y está cambiando para bien, obviamente. Pero el que aprende sus errores aprende doble. ¿Qué crees qué errores se cometieron en los ¿De 90? quiénes aprenden de sus errores? No conozco a nadie que aprenda de sus errores, compadre. Yo creo que todo es un poco, compadre. Aprender de los errores, eso es magia, hombre. Lo contrario, es repetir los errores para en la repetición corregir. No puedes ver de una manera muy mecánica el fenómeno. Tienes que verlo de una manera contextual y decir, hay una ola, percíbela, dale contenido y encuentra cómo intervenir en ella de manera que cambies la correlación de fuerzas desfavorable durante tantísimos años. Las oligarquías siguen conservando poderes transelectorales, medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, siguen conservando la voz supuesta de la información. Las oligarquías siguen conservando los poderes económicos fácticos y amarran desde abajo. Entonces, el que tengamos gobiernos progresistas quiere decir que tenemos un pedazo del aparato del Estado, no el Estado. Y hay que ampliarlo, socializarlo, darle base social, hacerlo crecer y aprovecharlo para hacer políticas públicas. Para nosotros en el libro es una bendición porque podemos hacer políticas públicas muy en la lógica de todo o nada. Y de repente, a fin de este año, tendremos 10,000 clubes de lectura en México, ciudadanos y de base, y voluntarios. Era impensable si no estábamos en la lógica del gobierno de Andrés Manuel. A mí me gustó mucho cuando dejaste ver en la entrevista un poco sobre el tema de la lectura y el libro como derecho, ¿no? Creo que el libro debe ser un derecho, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Esta pregunta quizás va más a los gestores culturales aquí en Colombia, quizás al Ministerio de Cultura, no me gustaría decir a la ministra, pero sí a sus equipos. Si pudieras dar un consejo, o podrías decir, digamos, darles una recomendación, no te la pregunto como la arrogancia del gran no, pero ¿qué experiencia que han tenido ustedes sería interesante y que te gustaría contar? Primero los pobres como factor moral en el mundo del libro. Preocúpate primero por eso y luego ya empieza a añadirle preocupaciones. A clase media, joven, ilustrada, viejos que están volviendo a leer al calor de la política. ¿Qué cosa les apetece leer? ¿Historia? Sí, muy probablemente. Pero arranca con primero los pobres, como guía moral a la hora de pensar el libro. Y luego ya elabora y amplía los criterios a todo lo que te dan, porque te mueves en universos complejos, no en universos simples. Pero la ley de vida, la nueva ley de vida es primero los pobres. Te agradezco mucho esta entrevista. Quiero finalizarla con una pregunta para tus colegas. Una fácil. Esta es fácil. Una fácil. Una fácil para tus colegas, que creo que son colegas que tú aprecias mucho, que son los lectores, las lectoras. Creo que los verdaderos colegas de los que amamos los libros son los que también leen, ¿no? La que le gusta leer, eso es hermoso, encontrar a alguien que le guste. Alguien decía que si uno ve a alguien leyendo un libro, uno ve un libro recomendándole a una persona, ¿no? Y yo creo eso, pero me gustaría de tu vida que has gastado
en esa experiencia con los libros, compartiendo tanto con autores, compartiendo sobre los libros, viviendo en los libros. ¿Qué te gustaría contar o compartir de eso, de esa experiencia tuya con los libros? Y con eso nos vamos. Wow, el anecdotario es de tal expansión y tal riqueza que si me eliges y me pides que cuente una anécdota, se me ocurren 250. Bueno, vamos a Quizá grabar. la mejor es un día entro a un café en la noche en la Ciudad de México y veo a un hombre embebido leyendo una novela mía con su taza de café al lado. Y entonces instintivamente voy y se la quito para firmársela, pero él interpreta como que se la quito para robársela. Y entonces se levanta a golpearme. Yo dice, soy el autor, quieto, ¿dónde vas? Esa sería una anécdota útil, que es todo acto de buena fe puede suscitar malinterpretación. Muchas gracias por esta entrevista, Taibo. Fue un placer.